Muy buenas tardes, queridos alumnos y alumnas de la Cátedra de Cine. Voy a comenzar con la primera clase. Eh, Esta primera clase va a estar dedicada a explicarles cómo va a ser el proceso de evaluación, cómo está conformada la materia en torno a cada una de sus unidades y comenzaría de una vez con la unidad número 1. Para empezar, yo voy a dividir siempre las clases en dos, una parte histórica y una parte que tiene que ver con en sí el contenido de la materia. Ustedes van a tener que presentar un cuestionario sobre historia del cine. Es por eso que la primera media hora la voy a dedicar a esto. Les voy a presentar unas láminas. Esta clase se está grabando en el Big Blue Button y va a quedar grabada allí. Igualmente la voy a subir a YouTube para que ustedes puedan verla. Mi canal se llama Pavel Sendros. Por acá les voy a pasar justamente la dirección de mi canal de YouTube, donde podrán tener acceso a gran parte de la información. Ahí estaré subiendo clases. Estaré también en la descripción de cada uno de los videos colocándoles material y recomendándole igualmente canales de YouTube para que ustedes adquieran información. Bueno, para empezar, acá les voy a compartir justamente la pantalla y les voy a presentar la materia de cine. Acá la pueden ver. Para empezar, tenemos acá la unidad número 1. Aquí tienen una serie de podcasts que les subí, que hice yo mismo. No son podcasts de otros canales, sino son podcasts de mi canal, donde hablo de historia del cine. Cada uno de los puntos que van a salir en ese cuestionario que ustedes van a presentar. Entonces por acá pueden tener acceso a él y donde hay videos sobre el cine, los inicios del cine europeo, los corrientes del cine europeo, los inicios del cine norteamericano, los inicios del cine latinoamericano y quiénes fueron los pioneros del cine. Ahí están unos podcasts que yo mismo preparé. La primera unidad cuenta con una serie de tareas, más que todo 2 tareas, que están relacionadas con el libro de la asignatura. Yo escribí un libro para esta asignatura desde hace muchísimo tiempo que lo vamos a utilizar. Lo primero es responder un cuestionario que está dentro del libro, está en la página 57 y 58, pero hay un cuestionario que está en la página, que ese también lo deben de hacer, que es justamente este que está acá, el cuestionario sobre historia del cine, que deben de ver los podcasts y escuchar cada una de estas clases y leer el capítulo 1 del libro, que les voy a facilitar de la materia de introducción al cine. Porque la necesidad que yo veo en ustedes es que no conocen muy bien la historia del cine y quiero retomar esos asuntos. Acá lo que voy a buscar es que les voy a hacer una prueba a nivel de cuestionarios con la plataforma de Urbe y en el libro deben de llenar una serie de preguntas que tienen que ver ya con el contenido de la unidad 1. El libro se los voy a dejar en la descripción del canal de YouTube, del video que voy a subir ahora, de este mismo video. La actividad, luego tiene lo que tiene que ver con la actividad número 2, que es una segunda parte. La actividad número 2 que pueden ver justamente aquí. La actividad número 2, que es realizar un análisis semiótico y revisar la segunda parte de las actividades del libro, de la unidad 1, página 58. Aún no he actualizado las fechas, pero en sí son 3 tareas para la unidad número 1. 1. El cuestionario sobre historia del cine. 2. La actividad de la primera parte del libro y de la unidad 1.
Y la segunda actividad, que tienen que hacer un análisis semiótico utilizando el tema 1 y tema 2, que es referente a lo que tiene que ver con la semiótica de la comunicación en el cine y las estructuras narrativas. Entonces, en sí, eso es lo que voy a evaluar en la primera unidad. La segunda unidad y tercera unidad van para el segundo corte. ¿Ok? Aquí pueden ver que les dejo una serie de documentales que deben de revisar. Esta asignatura está dedicada al cine documental y vamos a trabajar el documental en la unidad 2 y 3. Igualmente, en la unidad 1 deben de hacer un análisis de una película de ficción, pero en la unidad 2 y 3 vamos a trabajar lo que tiene que ver con la realización de un documental. Sería bueno que nos pusiéramos de acuerdo, estableciéramos unos grupos y si ustedes quieren, hacemos un corto documental. Si no, lo dejamos todo a nivel de preproducción por cuestiones de la pandemia. Entonces, la actividad número 1 de evaluación del libro digital está justamente acá. Ya les muestro. Están ubicadas en la página 75 y 76. Deben de subirla en Word o PDF. Ustedes deben buscar el libro que les voy a suministrar por la descripción de este video en YouTube. Ustedes deben ubicar la página 75 y 76 y realizar ese trabajo, y deben de subirlo preferiblemente en PDF. ¿Por qué lo digo en PDF? Porque yo utilizo también estas clases en vivo para compartir con ustedes la información, y es mucho más fácil para mí leerla en PDF que en Word, porque tengo que esperar que el Word abra la sesión y demás. En cambio, el PDF lo abre mucho más rápido y podemos avanzar más rápido y aprovechar cada momento de la clase. Bien, la unidad 3. La unidad 3 ya tienen que hacer las actividades del libro, tienen que escribir un foro sobre lo que es la importancia de la entrevista. Ustedes le dan justamente acá el foro, entran al foro y justamente ven este video de cómo se debe hacer una entrevista ante una puesta en cámara y bueno, comentar justamente en el foro. Las fechas aún no las he actualizado. Y si revisan el feed de la página principal, ahí pueden ver los porcentajes. Bien. Entonces, recuerden, para la unidad 2 tenemos actividades del libro, primera parte, actividades del libro, segunda parte, cuestionario sobre cine. Y acá les tengo también, se me pasó decirles, una tarea sobre el efecto vértigo. Tienen que hacer una grabación donde realicen el efecto vértigo. Subir un video de YouTube con el efecto vértigo que dure 8 segundos. Es una técnica de cámara que les voy a explicar más adelante y deben de hacer ese ejercicio. Como les digo, apenas estoy teniendo acceso a la plataforma y bueno, no he actualizado las fechas, pero lo voy a hacer. Bien, como les dije, la tercera unidad también dedicada a la parte de la producción de documental. Les dejo un video de cómo hacer una entrevista y unos comentarios que ustedes deben de hacer allí, y un video sobre una discusión sobre Peter Greenaway, que habla sobre lo que es el cine a nivel de distribución y a nivel de proyección. Y bueno, en este caso les voy a pedir por ahora, esto lo podemos cambiar, lo podemos negociar. En vez de realizar un podcast, pueden realizar un corto documental de 5 a 10 minutos si ustedes ven la viabilidad. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, voy a comenzar, ya en vista de que no hay ninguna pregunta, vamos a comenzar con la parte que tiene que ver con la historia del cine.
para que ustedes puedan presentar ese cuestionario. De todas formas, esto va a quedar grabado y los que no entraron el día de hoy pueden verlo en YouTube o pueden verlo durante una semana en la plataforma de la universidad. Ok, aquí tenemos unidad número 1, o sea, el contenido de introducción al cine que tiene que ver con la historia que quiero que repasemos. Vamos a trabajar los orígenes del cine, donde les voy a explicar los primeros inventos, el taumatropo, el efecto estroboscópico, la linterna mágica. No los voy a explicar todos porque este contenido lo van a adquirir a través del libro también y lo pueden leer, pero les voy a hablar de los inventores precisos y más importantes. También les voy a hablar sobre los aspectos históricos del cine europeo, los aspectos históricos del cine norteamericano y los aspectos históricos del cine latinoamericano, incluyendo el cine venezolano y el cine zuliano. Bien, pasemos a la siguiente lámina. Para empezar, la definición de cine proviene de la palabra kiné, que significa movimiento en griego. Entendamos de que el cine es un arte que conjuga varias artes y que el tiempo y el movimiento son muy importantes para su realización. Hay un filósofo llamado Gilles Deleuze que escribió 2 libros sobre la imagen-movimiento y la imagen-tiempo, donde establece que un cineasta piensa a través de cortes móviles, a través de planos, y con esos planos construyen una historia utilizando un lenguaje de la realidad. A diferencia de repente de Christian Metz, quien dice que el cine es un efecto más que todo lingüístico, donde el plano vendría siendo como un monema y a través de ese monema se van construyendo los demás. Y él ve el cine desde el punto de vista lingüístico, mientras que Gilles Deleuze lo ve desde un punto de vista del lenguaje de la realidad, basándose en Sanders Peirce, y por el otro lado el señor Christian Metz se basa en Husserl. Entonces, pero el cine, como dice Aristóteles, es un arte. Yo lo pudiera, tomando una frase de Aristóteles que dice que el todo es más que la suma de sus partes. Entonces el cine tiene eso también, de que tiene muchas cosas que conforman su totalidad, que es mucho más que verlas por separado, porque el cine tiene distintas especialidades que se conjugan para crear un arte netamente contemporáneo. Entonces, hablando de esto del movimiento, es importante hablar del primer fotógrafo del movimiento, que fue este señor que están viendo justamente acá, Edward Muybridge. Él fue el primero en captar unos caballos con un fusil de pistola incrustado en varias cámaras, y así tomó varios caballos, un caballo en movimiento, y logró determinar que los caballos en algún momento tienen las 4 patas en el aire. Ahí lo pueden ver en el fotograma 2 y 3. Es algo que de alguna forma revolucionó el arte en ese momento, porque los pintores pintaban a los caballos con las patas extendidas. Cualquier batalla que puedan ver antes de Edward Muybridge en las pinturas, podrán notar de que las patas siempre están completamente extendidas. Entonces esto de alguna forma cambió la manera de pintar y de alguna forma dio pie al nacimiento o al origen, ¿no?, antes de que llegaran los hermanos Lumière con su cinematógrafo, del cine, por supuesto. Entonces surgió también otro señor que se llamó Émile Renault. Émile Renault creó el praxinoscopio y el zootropo, que si leen el contenido ahí podrán ver cómo funciona. De todas formas, aquí arriba en el video les voy a dejar un link donde podrán ver un praxinoscopio y un zootropo. Pero también creó este gran invento que fue el teatro óptico. Eso que están viendo allí, este señor con estas luces y estos dibujos que están allí, eso están encerrados dentro de una especie de cabina, y del otro lado está la gente viendo. Esa luz se está reflejando en una pantalla translúcida que del otro lado se ve. Como podrán notar, aquí hay un grupo de personas viendo lo que aquí está pasando. Y aquí hay un sistema de rieles que trabaja con transparencia muy complicado, que pasa
por acá, están viendo estos rieles, estas láminas que están por acá, que terminan pasando por esta luz que se proyecta acá y después acá. Entonces el teatro óptico era como una especie de cabina donde se veía no tanto fotografía en movimiento, sino dibujos en movimiento. Digamos que Emile Renault se le considera también uno de los padres del dibujo animado. Este señor es importantísimo para la cinematografía, se llama Thomas Alva Edison. Él creó el kinetoscopio y la película perforada. El kinetoscopio era un aparato que la gente colocaba una moneda y lo destrancaba y a través de una manivela movían y veían a través de una especie de binoculares una producción en movimiento. Era un proceso tortuoso porque era para una sola persona y tenía que doblarse y mirar allí. La película perforada es algo como lo que están viendo en esta lámina aquí marrona, justamente acá, que son esos hoyuelos que se colocan en el engranaje para que la película fluyera mejor. Edward Muybridge hizo 8 fotogramas, él hizo 16 fotogramas por segundo. Y esto ayudó a verlo con mayor fluidez. Aquí arriba les voy a dejar un link donde podrán ver los primeros trabajos de el señor Thomas Alva Edison. Pero para muchos él es considerado el padre del cine, para algunos, ¿no? Porque él, después de ver que los hermanos Lumière hicieron el cinematógrafo y proyectaban las películas en una pantalla, él hizo el VistaVision. Y el VistaVision llegó a muchos países en Latinoamérica y llegó por primera vez a Venezuela, justamente en nuestra amada ciudad de Maracaibo. Bien, aquí pueden ver un cinematógrafo de los hermanos Lumière. Ahí están ellos dos, Louis y Auguste Lumière, que en la ciudad de Lyon en 1896 proyectaron por primera vez la llegada del tren. Acá justamente arriba les voy a dejar un link donde pueden ver la primera proyección de la llegada del tren. Luego en 1902 surge otro francés llamado Georges Méliès, quien hizo un cortometraje de 20 minutos que se llamó El viaje a la luna, basado en la película, en la novela de Julio Verne, que tiene por nombre El viaje a la luna. Y bueno, lo interesante de él es que utilizó por primera vez el stop motion o el parado de cámara. Por primera vez él se dio cuenta que mientras filmaba una carroza, no habían carros o coches en ese momento, filmando una carroza con caballos, sí los habían, pero no era, estaba el momento de transición entre la carroza y el carro. Bueno, estaba filmando una carroza y se le trancó la película y sin darse cuenta la carroza se quitó y se colocó otra y colocó su película y siguió filmando y después se dio cuenta que hubo un cambio en los fotogramas. Eso hizo que a él se le ocurriera después hacer en sus películas estos parados de cámara. También hizo sobreexposiciones de negativo y haciendo composiciones colocando una película encima de otra. Y de igual forma hizo los fundidos a negros y desde negro. Es una historia triste la de este señor porque con la Primera Guerra Mundial muchas de sus películas se vendieron para hacer tacones de zapatos. Eso lo pueden ver en la película de Hugo Cabret, que también los invito a ver, dirigida por Martin Scorsese como en el 2013, una película de época, donde vemos la vida de Georges Méliès. Y bueno, él es un director importantísimo que se le considera el padre de los efectos especiales. Otro señor, 1903, Asalto y robo a un tren. Fue el primero en hacer películas de vaqueros. Fue el creador del montaje paralelo. No solamente hizo películas de vaqueros, sino que también hizo una película que se llamó Incendio en la Torre, donde prácticamente se puede ver bien lo que es ese montaje paralelo, donde está la mujer en un edificio llorando porque se está quemando y se ve el cambio de cámara de los bomberos acercándose al edificio y se ven esos cambios de cámara. Fue el creador del primer plano, pero en este caso sale el vaquero en Asalto y robo un tren disparando a la cámara. Justamente aquí arriba les voy a dejar un video de Asalto y robo un tren, que lo puedo, si quieren verlo, ¿no? Ahora, también fue el creador de los grandes planos generales. Por supuesto, creó las películas de vaqueros y esto es una de las características que resaltan de este tipo de cine, los grandes planos generales, donde el paisaje
es lo importante. Bien, otro señor en 1914 a 1930 hizo muchísimas películas, pero las más resaltantes de ellos son El nacimiento de una nación e Intolerancia. En estas películas él utilizó por primera vez el primer plano, pero de forma distinta, ya como parte integral de la escena, donde un movimiento puede empezar en un plano y continuar en el siguiente plano, entendiendo que los dos planos son distintos. También fue el creador del flashback. También voy a ubicar un video para que vean lo que es un corte por movimiento, para que entiendan de lo que estoy hablando. Fue el creador del flashback, o sea, de cuando un personaje recuerda algo del pasado, y consiguió acortar y dilatar el tiempo. Es decir, si alguien va a matar a alguien, él se tarda bastante y juega con la expectativa. Y si quiere acortar el tiempo cinematográfico, hace que las cosas pasen más rápido del tiempo normal. Entonces, de alguna forma, él fue el primero en trabajar el tiempo fílmico, ¿no? En torno a recuerdos, prolepsis, analepsis, también conocidas en el prolepsis hacia el futuro, analepsis hacia el pasado. Y también lo del el tiempo fílmico a nivel de hacerlo más corto o más largo, pero no cuestiones de cámara rápida o lenta. De todas formas, acá arriba les voy a dejar algunos ejemplos para que los vean. Bueno, entonces estas dos películas, El nacimiento de una nación e Intolerancia, son dos películas importantísimas porque primero hizo esta, del nacimiento de una nación, que causó mucha controversia porque es una película que cuenta la guerra de secesión en los Estados Unidos, la guerra civil de Estados Unidos en el siglo XIX, entre los del norte y los del sur, donde muestra que los del sur son los que ganan y a los afrodescendientes, a los afroamericanos, siguen esclavizados, ¿no? Es una película bastante racista, que incluso hoy en día miembros del Ku Klux Klan eso lo podemos ver en una película Spike Jonze, donde un grupo miembro del Ku Klux Klan ve esta película y se alegra, ¿no? Entonces, bueno, es una película que resalta esas ideas racistas y fue muy criticada en su momento. Entonces él, para resarcir esto, hizo una película que se llama Intolerancia, que bueno, Julio Cabrera, un profesor filósofo argentino que da clases en una universidad brasileña, escribió un libro que se llama Cine, 100 años de filosofía, y él dice que esta película de alguna manera expresa realmente lo que es una imagen concepto, ¿no? Con una sola frase. Con esa sola frase nos transmite el concepto que él quiere decir, la intolerancia. Y la imagen, la película lo demuestra. Otro gran director fue un ruso llamado Sergei Eisenstein. Él hizo películas como El acorazado Potemkin, La huelga, Octubre, en fin, muchas películas que en los años 20 eran consideradas piezas magistrales porque él junto a Griffith lo consideran el padre del montaje, ¿no? Griffith, por un lado, con el tiempo fílmico y con los flashbacks, de alguna forma innovó a nivel de la edición y por supuesto con los cortes en movimiento, mientras que Sergei Eisenstein aplicó 6 tipos de montaje, donde está el montaje métrico, el montaje rítmico, el montaje tonal, el montaje sobretonal, el montaje armónico y el montaje intelectual, o también conocido como psicológico. El montaje métrico no es más que mostrar una escena con varios planos que tengan la misma duración. El montaje métrico es tratar de utilizar el rítmico, busca establecer el cambio de planos en una escena, estableciendo un ritmo a través del movimiento interno de los personajes como de la duración de los planos, no con la música, sino establecer un ritmo donde incluso se pueden utilizar los ritmos de 4x4, 4x4, 2x2, 8x8, los ritmos musicales. Entonces, también creó lo que es el movimiento, el montaje tonal, que es ya jugar con el sentimiento, ¿no? Los planos extensos, largos, con planos amplios,
que demuestren cierta melancolía con la iluminación o con la tristeza en los personajes, ayuda a crear una sensación de melancolía, o al revés, buscar la efusividad. Entonces, a través del cambio de planos y estos planos de este tipo, con esta iluminación y estos tipos de duración, por decirlo así, nos explican, nos muestran lo que vendría siendo un montaje tonal. Ahora, el sobretonal es tratar de colocar cada uno de estos tipos de montajes en una escena donde resalte una más que otra. Y el armónico es que todos estén equilibrados. Ahora, el montaje psicológico es interesante, porque en esta película justamente el acorazado Potemkin trata sobre un motín de unos marineros que se sublevan a sus superiores porque les dan carne podrida y ellos y los jefes comen mejor. Entonces ellos hacen un motín y se adueñan del barco. Llegan a Odessa, donde hay unas escaleras y ayudan a la gente a generar toda una revuelta. Y bueno, hay un momento en que una madre se enfrenta a los cosacos, que son los policías, y la apuntan con un rifle y la matan. Con varios rifles, ¿no? Varios cosacos, ¿no? Alineados. Matan a la mujer y esta mujer tiene un bebé en un coche y el coche va cayendo. Entonces el montaje psicológico tiene mucho que ver con la dialéctica hegeliana, en el sentido en que hay una tesis, una antitesis y una síntesis. Bueno, entonces es el enfrentamiento, es la confrontación, la confrontación entre dos personajes que generan un resultado. Entonces, de alguna forma, de eso se trata el montaje psicológico o el montaje intelectual. Bueno, eso en sí lo que es Sergei Eisenstein. Ahora vamos a hablar del cine, de las corrientes cinematográficas europeas, y nos vamos a concentrar en Alemania, más que todo en esta corriente de los años 20, con el expresionismo alemán. El primer cineasta, digamos, uno de los grandes cineastas de esta corriente se llamó Friedrich Wilhelm Arnold, quien hizo la primera película de Drácula. También tenemos a Fritz Lang, quien hizo la película Metrópolis, y también tenemos a Robert Wayne, quien hizo el Doctor Caligari, el gabinete del Doctor Caligari. Estas son películas donde podemos ver formas oblicuas, formas puntiagudas, la utilización de sombras. En Nosferatu, la historia de Drácula; Metrópolis, la historia de una ciudad avanzada en el siglo XXI, más que todo creo que la fecha es el 2001, donde muestra la diferencia de clases sociales y la gente trabajadora que vive en el subterráneo y la gente que vive bien en la parte superior. También de alguna forma estas películas muestran dos mundos completamente aislados. Y la estética es esto: formas oblicuas y formas puntiagudas. Acá el cine de expresionista alemán no se quedó solamente en los años 20. Hay varios directores que están influenciados por este tipo de cine, como es el caso de la película de Tim Burton, conocida como Vincent, en el año 82, su primer cortometraje, y todas sus películas son expresionistas alemanas. Y fíjense cómo él utiliza formas oblicuas y puntiagudas, ¿no? Incluso sus personajes tienen formas oblicuas arriba en la cabeza y puntiagudas abajo. Y miren cómo se ve esta sombra, ¿no? Y miren cómo se ve la sombra de Nosferatu. En la película El gabinete del Doctor Caligari, que es una película que trata sobre una persona que es sonámbula y que nunca ha despertado en su vida, predice el futuro y en un momento lo utilizan como fenómeno de feria y le preguntan: ¿cuándo voy a morir?, le dice un personaje, y él le dice: mañana. Y resulta que después, en la noche, esa persona que le preguntó sobre cuándo iba a morir, se le aparece una sombra que lo mata. Entonces, bueno, al siguiente día todo el mundo anda buscando a César, que es este personaje que están viendo justamente acá, a César, que es muy parecido al niño Manos de Tijera. Y bueno, la película termina perdiéndose en un psiquiátrico. Pero bueno, aquí podemos ver a César y podemos ver el niño Manos de Tijera de Tim Burton. Y justamente acá podemos ver la colina en donde vive el niño Manos de Tijeras y donde vive
César, que lo utilizan a través de unas pinturas en, una, en unas telas. No solamente Tim Burton, también tenemos a Lana Wachowski o los hermanos Wachowski, que con su película Matrix, que es una película donde hay dos mundos, donde hay presencias de escalera, donde hay una iluminación con sombras y que podemos evidenciar allí un cine expresionista. Y bueno, pronto en diciembre tendremos una nueva versión de la película Matrix. Ahora, el cine neorrealista italiano. Digamos que el cine neorrealista italiano ya es un cine de los años 40, finales de la Segunda Guerra Mundial, donde surge unas películas de posguerra y de finales de la guerra. ¿De qué trata esto? Bueno, de la desesperación, de la pobreza, de la dictadura, en fin. Son películas que de alguna forma marcaron una pauta. John Ford dice que la película El ladrón de bicicletas le marcó su vida y él la utiliza mucho para hacer cine, le influyó mucho para hacer sus respectivas películas en los Estados Unidos. Entonces, el cine del neorrealismo italiano es un cine bastante, digamos, importante para la historia de la cinematografía mundial. Surgen directores como este señor que les mostré hace rato acá, Roberto Rossellini, el que está arriba acá a la derecha. Y bueno, ni su película Alemania, Año Cero. También hizo la película Paisá. Y bueno, y toda esta cantidad de películas. También hay una corriente que se podría colocar como el neorrealismo rosa, que son películas que también muestran la pobreza y la desesperación, pero con un toque cómico, como es el caso de la película Milagro en Milán. La película Milagro en Milán de Vittorio De Sica, que también fue el que hizo el ladrón de bicicletas, una película que trata sobre un grupo de personas que no tienen dónde vivir y hacen una invasión y luego llegan los dueños, no los dueños, sino la gente que quiere hacer en esos terrenos un centro comercial. Y toda la película es una confrontación entre la gente que construyó prácticamente ahí una ciudad y los que quieren hacer un centro comercial. Y bueno, ocurren situaciones bastante cómicas, hilarantes y que llaman la atención. Bueno, el otro tipo de cine o otra corriente cinematográfica ya de los años 50 es el cine de la nueva ola francesa. Es un cine que buscó romper con todos los manuales de producción cinematográfica porque cambió el estilo de la dirección y del montaje. Había ya como que una fórmula ya establecida en el montaje promocionada por Hollywood y por la mayoría de los cineastas a nivel mundial, y ellos decidieron hacer la cosa un poco más fluida, un poco más rápida y romper con las leyes del montaje, como ya les dije. Sus más grandes exponentes son Jean-Luc Godard, aquí pueden ver una foto de él, su primera película se llamó Operación Betón, y bueno, ha hecho una infinidad de películas. François Truffaut, quien hizo también muchísimas películas. Klaus Chabrol, que es este señor que está acá. Entonces, el cine, Pierrot de Faux es una de las grandes películas que a mí en lo particular me gusta muchísimo. Y bueno, estamos hablando de uno de las corrientes más importantes. Recuerden que todos estos directores en un principio eran críticos cinematográficos que escribían para la revista Cahiers de Cinéma y después, que significa cuaderno de cine, Cahiers de Cinéma, y después se dedicaron a hacer películas. Dejaron la crítica para hacer cine.